Continuamos en JN Noticias y tras lo anunciado, estamos en el estudio con Gerardo Tábara, secretario general de la Asociación Civil Transparencia. Bienvenido. Muchas gracias, un gusto. Durante todo este tiempo hemos venido hablando de reforma electoral y ha habido suficientes consensos de entidades públicas, en este caso, o mejor dicho, del Ejecutivo, del sistema electoral, de la sociedad civil, a los cuales ustedes también representan, inclusive de los ciudadanos, tras las encuestas reflejadas por GFK e Ipsos Apoyo. Pareciera que este consenso no llegara de buenas actitudes, por así decirlo, al Congreso de la República. Bueno, de alguna manera es normal que en el Congreso haya una discusión política, es un foro de discusión política el Congreso de la República, y yo creo que eso no debería asustarnos, pero sí es cierto que ya es tiempo de que el Congreso empiece a tomar decisiones en materia de reforma electoral, porque no solamente porque los plazos se van acortando, sino porque si se sigue dilatando la toma de decisiones, la población va a ir incrementando su distanciamiento, su desconfianza sobre el Congreso de la República. Como tú bien dices, las encuestas publicadas recientemente muestran una alta expectativa en algunos aspectos que son fundamentales en materia de reforma electoral. Por ejemplo, el financiamiento, o la transparencia y el control del financiamiento de los partidos y de las campañas electorales. Es una de las principales preocupaciones del ciudadano. Es una de las principales preocupaciones que tenemos los ciudadanos y también las instituciones, el propio Congreso, los organismos electorales, el Poder Ejecutivo, la Comisión Presidencial de Integridad, en su momento, todos hemos ido haciendo notar que este es un tema que no puede faltar de ninguna manera en la reforma electoral que debe aprobarse pronto, es decir, este año. Eso pasa por la prohibición de los aportes anónimos, eso pasa por bancarizar todo aporte que sea igual o superior a una unidad impositiva tributaria, por establecer topes a aquello que se llama fondos procedentes de actividades proselitistas, pollada, rifas, porcentaje, ¿no? etcétera. Sí, debe haber un porcentaje establecido. Debe haber un porcentaje, no deberíamos caer en situaciones como la del año pasado, donde algún partido reportó que el 60% de sus ingresos procedían de actividades proselitistas. Eso hizo Alianza Popular, y Fuerza Popular reportó 30%. En fin, creo que hay que establecer topes. Y también es muy importante ahí corregir el tema de las dádivas, que generó tanta dificultad el año pasado en las elecciones generales y podría generarlas también con mayor razón en las elecciones regionales y municipales del 2018, donde tendremos más de 100.000 candidatos. Se calcula más o menos 115.000 candidatos. 115.000 candidatos. ¿Te das cuenta cómo seguir durante 24 horas, 7 días a la semana, durante 8 meses o 6 meses, a 115.000 candidatos para saber si están o no entregando dádivas? Es una complicación. Creo que hay que establecer una sanción para quienes cometen ese ilícito, pero hay que establecerlo, como propone el Jurado Nacional de Elecciones, de manera gradual, sanciones graduales, no directamente la expulsión del candidato. Y creo que también es importante las sanciones políticas cuando la organización política no cumple con reportar a OMPE la totalidad de sus gastos, o no lo hace de manera oportuna, o falsea información, o recibe dinero de procedencia ilícita o por fuera de las cuentas bancarias. Todos estos aspectos están de alguna u otra manera contemplados en el informe que presentó el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral ante la Comisión de Constitución. De manera que de ahí pueden extraerse, y tal vez con algunos ajustes en el tema de dádivas, por ejemplo, se podrían aprobar en la Comisión de Constitución, ojalá en las próximas semanas. Hay otro tema que es fundamental, que es el de los requisitos para ser candidato o candidata a un cargo de elección. Y allí la propuesta que presentó el Grupo de Trabajo de Reforma Electoral es impedir la postulación de todos aquellos que estuvieran
condenados o con prisión preventiva por cualquier delito. Yo creo que podemos hacer alguna distinción. Puede ser debatible un poco más de repente. Sí, porque creo, por ejemplo, que hay que distinguir entre delitos dolosos y delitos culposos. Desde Transparencia lo que pensamos es que una sanción, un impedimento de ese tipo debería, para el caso de los que tienen prisión preventiva, debería restringirse a qué tipo de delito es el que se le está imputando. Me queda clarísimo que una ex autoridad que se encuentra con prisión preventiva por delitos de corrupción no debería tener la posibilidad de volver a ser candidato para ocupar el mismo cargo en el cual ya antes cometió un delito de corrupción. En ese caso las variables están muy dadas, ¿no? En ese sentido, ¿no? Sí. Ya que habías mencionado el tema de dádivas, ¿le preocupa la sobrecarga laboral y procesal que podría tener el sistema electoral bajo este escenario en el que estamos ahorita en relación a las elecciones regionales y municipales que lo acabamos de mencionar con 115.000 candidatos? Preocupa más que la sobrecarga que pueda tener el organismo electoral, todas las instituciones en algún momento tenemos una sobrecarga de trabajo. Me preocupa que sea realmente aplicable una medida de esa naturaleza, ¿no? O que siendo la expulsión la única sanción directa, ¿no?, al candidato que incurre en la entrega de dádivas, se puede hacer un abuso y entonces se presenta una cantidad inmensa de denuncias, algunas de ellas tal vez de mala fe, para sacar a candidatos y eso entonces sí generaría un embudo tremendo en la administración electoral. Por eso es que pensamos que hay que establecer una gradualidad de sanciones, como lo planteamos para el caso del financiamiento. No planteamos que se impida, que se elimine el registro del partido político a la primera falta, sino cuando se trata de las faltas más graves, recibir dinero de procedencia ilícita, por ejemplo. Hace poco también el presidente del Jurado Nacional de Elecciones en declaraciones comentó de que este tema debería tratarse por gradualidad, ¿no? Sí, porque exacto. El sentido es de que usted cree que podría tergiversar la campaña y convertirse en una campaña, en vez de propuestas, una campaña electoral en vez, ¿cómo hago para poder sacarte de carrera? Sí, efectivamente, ese es un riesgo que existe, ¿no? Pero sí creo que es muy importante dejar en claro que el estar haciendo regalos, dádivas, obsequios durante la campaña electoral es algo que la ley puede ayudar a que se corrija, pero no lo va a resolver del todo, porque está demasiado metido, lamentablemente, en la práctica política, en la cultura política. Los candidatos y candidatas recorren haciendo campaña y sienten que están obligados a llevar siempre algún regalo. Y en distintos lugares la población espera al candidato porque le trae el regalo, un polo, una gorra, un juego de ollas, una cocina para el comedor popular. Y entonces nos hemos puesto ya en un círculo en el cual el candidato siente que parte de su campaña es hacer regalos. Y algunos sectores de la población sienten también que parte de la campaña es que venga el candidato con algún regalo. Eso en todos los estratos sociales. Eso lo hemos visto en La Molina regalando helados, como en otros sitios regalando polos. Es decir, y creo que eso tenemos que corregirlo, que la ley puede ayudar, pero que ayudará también mucho el revalorar nuestro voto. No podemos intercambiar un voto por un regalo. Ahora, ahí implicaría también un punto de que habría que trabajar también campañas de educación al ciudadano, ¿no? Sí, a eso me refería. Creo que la labor educativa es fundamental. Es fundamental para acompañar cualquier reforma electoral. Tiene que ir acompañada de una labor de educación ciudadana y también de compromiso efectivo por parte de las organizaciones políticas para hacer las cosas de manera diferente. Algunos politólogos que han estado por aquí por JN Noticias han comentado también de que es difícil de medir cuánto, si bien es cierto, no se debe hacer estas entregas de regalos durante campaña y los políticos deberían entenderlo que así no debería ser, pero también creen de que no es posible medir qué tanto eso ayuda a que el voto del ciudadano lo influya, ¿no? Suelen decir de que a veces el ciudadano puede, si bien es cierto, tiene esa
esa intención de que cuando un candidato lo visita tiene que llevar algún tipo de regalo, no necesariamente esto asegura de que votaría por él. ¿Usted lo cree más o menos así? Bueno, digamos que en el Perú tenemos felizmente garantizado el secreto al voto. El secreto al voto, claro. El secreto al voto, ¿no? Entonces nadie me acompaña al ánfora, voy solo y voto. Pero los partidos logran calcular según la zona, el distrito, el barrio, el asentamiento humano o la urbanización en la cual hicieron más campaña y luego sacan de esas mesas cuántos votos obtuvieron. Y entonces sí hay maneras de calcular cuáles son lo que algunos llaman los bolsones de electorado a favor de un determinado partido o de otro. Eso se utiliza para decir hacia dónde oriento mi campaña. Donde hay un voto indeciso, hago determinada campaña. Donde tengo el voto asegurado, porque ya ahí siempre voy ganando, lo hago de otra manera. Entonces, algunas maneras de aproximarse sí existen. Una certeza absoluta de por quién votaste tú o por quién voté yo, no la puede tener nadie a no ser que se lo digamos. Sabiendo aún que podemos no decirle exactamente la verdad. Sí, pero además sabiendo que tenemos el derecho a que nuestro voto es secreto. Sobre este hecho, ¿cree usted que el tema de las Davias es uno, si no el más principal, es uno de los puntos principales que se deben cambiar dentro de esta legislatura en el Congreso? Creo que sí, creo que es un tema importante que debe abordarse en esta legislatura, en el Congreso, porque es un tema que puede perturbar mucho la elección del 2018. También creo, como te dije en un comienzo, que el tema del financiamiento es fundamental. Ese es el tema que de ninguna manera puede faltar en el debate inmediato de la reforma electoral, y también el tema de los requisitos para ser candidatos. Porque la población se está preguntando, todos estos ex gobernadores regionales o ex alcaldes que están en este momento condenados o con prisión preventiva por delitos de corrupción, ¿pueden postular el próximo año? Con la ley actual pueden postular, aunque estén en la cárcel. El señor César Álvarez, Gerardo Viñas, Félix Moreno. Hay modificaciones que debemos hacer. Eso tiene que modificarse, porque no puede ser que puedan postular el próximo año a la elección. Sobre el tema de reforma electoral, pero ¿considera saludable las coincidencias que existen entre las diferentes propuestas que se han sido remitidas a la subcomisión de la reforma electoral? Sí, yo creo que sí. Creo que hay, entre los temas que hemos comentado sobre financiamiento de la política, por ejemplo, hay coincidencias muy evidentes entre las propuestas que remitió los organismos electorales en el proyecto de Código Electoral, las propuestas del proyecto de ley del Poder Ejecutivo, con lo que el grupo de trabajo ya había venido trabajando, valga la redundancia, lo que presentó Transparencia, la Comisión Presidencial de Integridad e incluso el informe sobre integridad de OCDE, también aporta mucho y de manera muy importante al tema de transparencia en el financiamiento de las campañas electorales. Y entonces ahí encontramos un consenso que ojalá se traduzca en votos de parlamentarios a favor de ese tipo de reformas, las que te mencioné hace un momento, impedir aportes anónimos, bancarización de lo que supere los 4.000 soles, o los topes a las actividades proselitistas. No aportes anónimos, ¿no? No aportes anónimos, exactamente, o las sanciones políticas cuando se incumple eso. Ahí hay un consenso importante. Las encuestas han mostrado también recientemente que hay una expectativa con relación a impedir que personas condenadas o con prisión preventiva por terrorismo, violación sexual, corrupción o narcotráfico vuelvan a postular hasta que no se esclarezca su situación. Ese es un tema que está también planteado en varias de las propuestas de transparencia, los organismos electorales, el Poder Ejecutivo, y que ojalá también se convierta en norma. Eso ya está en manos de la Comisión de Constitución. Y hay otros temas, hay un tema que también es muy importante y ha recogido consenso también, que es el de la participación política de la mujer. Elevar la cuota de 30% a 50% y además elaborar las listas de forma alternada, mujer, hombre, mujer, o hombre, mujer, hombre, mujer, es un tema que creo que ya está bastante maduro en diversos sectores y por lo tanto los congresistas sería
lo adecuado, lo normal, lo óptimo, que lo conviertan eso en una norma para ser aplicada a partir del 2018. Y en las encuestas ha tenido una gran aceptación el tema de la paridad de género, ¿no? Por supuesto, la población en el Perú es 50% hombres, 50% mujeres. En la población electoral las mujeres son incluso un poco más que los hombres. Eso tiene que traducirse también a nivel de las listas de candidatos y candidatas, ¿no? De manera que estamos con la expectativa de que pueda efectivamente, como ha anunciado el congresista Miguel Ángel Torres, presidente de la Comisión de Constitución, empezarse ya a aprobar algún predictamen en materia de reforma electoral que tenga en cuenta estos temas que son muy importantes, sin perder de vista la necesidad de un código electoral que es sin duda algo que el país requiere. Pero ¿por dónde empezar? Pensamos que hay que empezar por estos temas urgentes para las elecciones del 2018. Hablaba sobre el tema de impedimentos de postular. ¿Cree usted que hoy por hoy, dada la coyuntura política de las autoridades que han estado inmersas en casos de corrupción, es también un hecho fundamental de cambio que se tiene que hacer en la normativa? Sí lo creo, yo creo que sí, yo creo que no. Hay que pensar en la cantidad importante de gobernadores regionales, alcaldes, que hoy son ex autoridades que están con prisión preventiva y que sin embargo podrían postular. Y es más, algunos de ellos están preparando ya su postulación, como por ejemplo el señor César Álvarez. Están recogiendo firmas en Ancash para volver a lanzarlo a gobernador regional. Me queda muy claro que en esos casos no debería la ley permitirle la candidatura. Y eso además es una expectativa ciudadana. Sería una muy mala señal para la población en materia de lucha contra la corrupción que no se modifique en ese aspecto la ley electoral y que se les permita volver a ser candidatos a quienes cuando ejercieron el rol de autoridad se corrompieron. Gracias, Gerardo Tábara, por su aporte aquí en JN Noticias y lo esperamos nuevamente de repente en otra oportunidad para seguir conversando sobre este tema.